Presidente, mucha de la gente que nos ve a esta hora tiene preocupación sobre si le va a alcanzar la platica el año entrante. Eso tiene que ver con la inflación, pero también con el salario mínimo. Yo sé que usted no nos va a anticipar la cifra de salario mínimo, pero sí le quiero preguntar si para usted hay un piso debajo del cual no sería digno un aumento del salario mínimo en Colombia en 2023. ¿De dónde no estaría dispuesto a bajarse el presidente de la República? El nivel de vida tiene que ver más con la inflación que con el salario mínimo. Por varias razones, rápidamente te las explico. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de Colombia ganan menos del salario mínimo, 60%. Ese decreto no va a funcionar con la mayoría de los trabajadores, pero con ellos sí funcionaría que bajara el precio de la carne, que bajara el precio de la electricidad, que bajara el precio del transporte, del arroz, el subsidio a fertilizantes. Está en 20%, yo quiero elevarlo a más del 50% o quizás el 80%, vale un poco de plata. Pero si se concentra en alimentos y café, aumentaría la rentabilidad para el productor directo y productora directa de alimentos. Por lo mismo baja la inflación. Transitando hacia una baja relativa de sus precios, que es fundamental para el nivel de vida de las personas. Hay otro frente que es la electricidad, más complicado. Porque heredamos unos contratos raros que estaban clandestinos por ahí, bajo materia reservada, y que tienen que ver con la distribución de energía eléctrica en el Caribe colombiano para dos empresas, en un negocio que en mi opinión estuvo muy mal hecho. ¿Quién estaba detrás de esos contratos raros, presidente? Hay unas dos sociedades, una la lideró EPM en el lado cordobés, Sucre, Bolívar, el otro unas empresas privadas de contratistas del Estado, con subyúdices, con los que quiero hablar porque realmente ese esfuerzo, así como fue estructurado, va a dañar las posibilidades de desarrollo del Caribe colombiano. Sé que el foco está en la lucha contra la inflación y parece muy bien, pero ¿y de salario mínimo no me dijo nada, presidente? Afecta a un grupo pequeño de trabajadores, ya te informaba, porque la mayoría está debajo. Es decir, es una ficción. La mayoría no son asalariados, tienen un ingreso de rebusque, la mayoría de la gente en Colombia. Claro, o sea que una cifra del 18, del 20%, ¿a usted le da igual? Para las personas que están abajo, no funciona. Incluso puede hasta perjudicarlos. Para las personas que están arriba, 40%, funcionan salarios mínimos, como ya están decretados, subirían, y en los grandes asalariados de Colombia, porque han tenido la astucia a través de las normas de ligar sus salarios al salario mínimo, como los congresistas, por ejemplo, o todas las capas de más alto salario están indexadas, es la palabra que se usa técnicamente, al salario mínimo. Y hay un completo error. Total. Una de las cosas que vamos a hacer es desindexar, de tal manera que el salario mínimo beneficie a los trabajadores del común, no a los grandes asalariados del país, generalmente del Estado. Cifra aproximada, presidente. Hay que manejar tres variables, y no voy a darte los datos, pero el decreto de salario mínimo debe tener tres datos. ¿Cuál? Salario mínimo, salario real y salario relativo. Para mí el más importante es el salario relativo. Te explico rápidamente. Sí, por favor. Porque es el porcentaje que los asalariados ganan, incluidos los ingresos por debajo del salario mínimo, de los ingresos nacionales. Si ese porcentaje disminuye, como viene sucediendo en los últimos 20 años, los trabajadores de Colombia, las trabajadoras cada vez ganan menos de la riqueza nacional y esta se concentra en una minoría. Si esto, como sucedía hace unas décadas, es al revés, el salario relativo crece más que los ingresos nacionales, entonces tendríamos una sociedad cada vez más igualitaria, donde el pueblo trabajador ganaría más que proporcionalmente que los dueños del capital. Presidente,